Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a estos videos didácticos acerca de los temas bíblicos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero al mismo tiempo es muy controversial dentro de la cristiandad. Voy a esperar que se vayan conectando todas las personas interesadas y dentro de esas personas interesadas están mis hermanos testigos de Jehová. El tema que voy a hablar hoy tiene que ver con la inmortalidad del alma. Es un tema muy discutido en las redes sociales y es un tema espinoso y muy delicado, donde algunas denominaciones, casi el 96% de las denominaciones protestantes, en el caso del catolicismo, creen que el ser humano fue creado con un alma espiritual dentro de su cuerpo. Y cuando la persona muere, ese ser espiritual se desprende del cuerpo. Voy a esperar que las personas se vayan conectando. Minerva, un saludo. Minerva Medina, Teo Rivera. Voy a esperar que se sigan conectando las personas interesadas. Hoy les voy a hablar de ese tema. Antes de entrar a la materia, a este estudio sistemático, si realmente el alma inmortal es real o es una doctrina falsa, inventada por los hombres, influenciada por Satanás, el diablo y los demonios, debemos de tener en cuenta qué dice la Biblia en cuanto a la palabra alma. Cuando vamos al hebreo semítico, al hebreo antiguo, el término alma o vocablo alma, cuya fonética es nefesh, y este vocablo hebreo se puede definir de la siguiente manera en su etimología y semántica. Puede traducirse como cuerpo físico, puede traducirse como vida, la vida, tanto animal o como ser humano, y también se puede traducir este término como ser, que se puede referir también como animal o persona. Cuando vamos al Nuevo Pacto, a las escrituras griegas cristianas, la palabra alma viene del término griego o vocablo griego sige, y tiene la misma etimología y la misma semántica del vocablo de nefesh, lo que uno está escrito en hebreo y otro está escrito en griego. Entonces hay 7 personas conectadas también. Un saludo para Roosevelt Hernández que ve estos videos. Un saludo también para Miguel James. Y un saludo para Arango. Todas las personas que se están conectando. Es necesario que ustedes compartan este video en los grupos. Le puedan enseñar este video a familiares interesados en cuanto a temas religiosos. Y pueden compartir este video a personas que pertenecen a la cristiandad, a otras denominaciones que creen en esta doctrina o este dogma. Ahora, en el video de hoy es la primera parte, primera parte que voy a hacer acerca del alma inmortal. ¿Qué cosa es el alma inmortal? ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esta doctrina? Si es una doctrina es una enseñanza de Dios o no. Eso lo vamos a nosotros a comprobar mediante las escrituras de los idiomas del hebreo y griego y algunas traducciones bíblicas, algunos diccionarios etimológicos, algunos diccionarios teológicos
y lo que tiene que ver con la gramática. Eso lo vamos a analizar. Pero hoy no voy a centrarme en lo que es la etimología o lo que es quizás en las interlineales, los textos hebreos, textos griegos, algunos códices, papiros. No me voy a referir a eso. Solamente voy a hacer la primera parte del alma inmortal. Se refiere, tiene como título la parodia de Satanás sobre el alma inmortal. Este video se llama La parodia de Satanás sobre el alma inmortal. Y cuando vamos a esta palabra parodia, viene del griego clásico, viene de la lengua helénica antigua de Grecia. En los teatros antiguos de Grecia se utilizaba la parodia. Se utilizaba lo que es la sátira. Y a veces vemos videos televisivos de supuestas sátiras. Cuando vamos a la antigüedad, hay escritos, por ejemplo, como los cuentos de Canterbury, por el escritor Geoffrey Chaucer. También vemos la obra de Don Quijote de la Mancha por el escritor Miguel de Cervantes, este español. Y todos hemos visto Don Quijote de la Mancha. Y también está la parodia o la sátira de los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver en el país de los gigantes y los viajes de Gulliver en el país de los enanos. Esos son parodias escritas por famosos escritores como Jonathan Swift, que fue el que hizo los viajes de Gulliver. Entonces, el tema del alma inmortal está basada, para mi entender, y para el entender de Dios y de los apóstoles y de los escritores de la Biblia, como la sátira de Satanás en cuanto al alma inmortal. O sea, la parodia y la sátira. O sea, cuando vamos al término parodia, que viene del griego clásico, como había dicho, viene de pará, que es una preposición que puede significar contra de o al lado de. Y odia es realmente risa en el griego clásico. Entonces, para comenzar este video, que se llama la parodia o la sátira de Satanás en cuanto a la inmortalidad del alma, debemos remontarnos al principio, cuando Dios creó al primer ser humano. Y nos estamos refiriendo a Adán, el primer ser humano que fue creado por las manos de Dios. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, habla de la creación del universo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, donde dice Elohim Barak, o sea, Bereshit, Elohim Barak, o sea, Dios creó los cielos y la tierra, el Erek, que es la tierra, y Shamayim, que es cielos, en el hebreo semítico. Y después, posteriormente, en el capítulo 2, es cuando Dios, antes de crear a Adán, el ser humano, creó los animales. Y lo curioso es que algunas traducciones de la cristiandad, como la Reina Valera, y algunas traducciones católicas, traducen ser viviente aplicado a los animales. Pero cuando vamos a traducciones antiguas, traduce alma viviente. O sea, los animales llegaron a ser alma viviente. Ahí es nefesh. Ahí es nefesh sao, que es vida o viviente. O sea que el término nefesh tiene la connotación de algo vivo que tiene cuerpo en cuanto a la creación del Génesis, del Bereshit. Ahora, uno de los razonamientos como nosotros, como testigos de Jehová, que debemos hacerle a estas personas que están alejadas del conocimiento de Dios, y que hay algunas que realmente no tienen conocimiento de lo que tiene que ver con el alma inmortal.
Ahora, una de las preguntas que debemos hacerle directamente a este tipo de personas que tienen esa creencia, y pueden ser pastor, pueden ser líderes, diáconos o personas comunes y corrientes que van a las denominaciones religiosas. Y me estoy refiriendo a la persona de Adán. O sea, ¿cómo nosotros podemos razonar con estas personas acerca de la persona de Adán? Y la primera pregunta que debemos hacerle es: ¿fue creado Adán, el primer ser humano, mortal o inmortal? Usted espera que la persona responda: ¿fue creado Adán, el primer ser humano creado por Dios, mortal o inmortal? O sea, Dios lo creó, mortal o inmortal. Cualquiera persona de otra denominación religiosa, lo primero que le va a venir a la mente es que fue creado inmortal. O sea, con un alma inmortal. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta? ¿Fue creado Adán mortal o inmortal? Ellos responderían: fue creado inmortal. Y nuestra respuesta sería: ¿por qué entonces murió? Si Adán fue creado inmortal para vivir para siempre, y la inmortalidad es que no tiene fin, la pregunta es: ¿por qué murió? Si vamos al registro de Génesis capítulo 3, verso 19, Dios le dijo: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Claro, una persona que cree en la inmortalidad del alma, o un pastor que cree en la inmortalidad del alma, rápidamente va a buscar la forma de evadir la pregunta y va a decir: no, lo que murió fue el cuerpo de Adán, no su alma inmortal. Ahora, cuando pasamos al segundo razonamiento, en cuanto al alma inmortal, si es real o no, es la siguiente: si la doctrina del alma inmortal era conocida por los judíos, era conocido realmente por Adán y Eva, y era conocido por la descendencia de Adán y Eva. Estamos hablando de Caín, la descendencia de Caín, de Noé, Sem, Ham y Café, y los hijos de Noé. Entonces, si era bíblica, ¿por qué cuando vamos al registro de Génesis capítulo 3, versos 3 y 4, Satanás le dice a Eva: no morirás? De antes dicho, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, que hablaba directamente con Adán, se comunicaba directamente con Adán, no con Eva, sino con Adán, tenía que haberle explicado a Adán de que él se componía, como según dicen los evangélicos, las iglesias, de un cuerpo tripartita: alma, cuerpo y espíritu. Es la enseñanza que enseñan estas personas de las iglesias. Entonces, si la doctrina de la inmortalidad del alma es verdadera, entonces Dios le mintió a Adán, porque Dios le dijo: no morirás si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás contradijo la enseñanza doctrinal de Dios: no morirás. Satanás, al decirle a Eva que no moriría, estaba desmintiendo al Dios Todopoderoso. Y al desmentir al Dios Todopoderoso, entonces Eva estaba creyendo en una mentira. Porque Eva y Adán, a comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, ese árbol que estaba prohibido, que era una ley implantada en el jardín de Edén, entonces, al no morir Adán y Eva, Adán y Eva murieron en el sentido de violar la ley, entonces Dios quedó como un mentiroso.
Dios le había dicho, morirás, y Satanás le dijo, no morirás. Así que la primera mentira, la primera doctrina falsa que se implanta en la vida del ser humano es la de Satanás, al decir a la descendencia de Adán y Eva, no morirán cuando coman del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahí comienza la enseñanza de la doctrina de la inmortalidad del alma. No morirás cuando coman del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. A morir, Adán y Eva experimentaron la vejez y la veracidad de la palabra de Dios, donde dijo que iban a morir. Entonces Dios no les mintió, quien les mintió fue Satanás. Entonces Satanás es el mayor apóstata de las falsas enseñanzas bíblicas. Por eso es que este video se llama la parodia o la sátira de Satanás en cuanto a la inmortalidad del alma. Ahora, otra pregunta que le podemos hacer a estas personas que tienen esta enseñanza: si Adán no hubiera pecado, escuchen, si Adán no hubiera pecado, no hubiera muerto y hubiera vivido para siempre, eternamente, se hubiera llamado eso inmortalidad. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran violado la ley de comer del árbol conocimiento de lo bueno y lo malo, hubieran cumplido las leyes de expandirse como género humano y tener en sujeción los animales de la tierra, del mar, del aire, y hubieran vivido para siempre, se podría haber llamado esa inmortalidad. Y la pregunta B sobre esta pregunta es, entonces, ¿qué función y qué objetivo tendría el alma inmortal dentro de los cuerpos de Adán y Eva? ¿Qué objetivo tendría? Esa es una pregunta que podemos hacerle nosotros como testigos de Jehová. O sea, ¿qué función o qué objetivo tendría si Adán no hubiera pecado, no hubiera muerto, hubiera vivido para siempre? Entonces, ¿qué función tendría esa alma inmortal adentro del cuerpo? No tendría ninguna función, porque la función de las religiones es que cuando la persona muere, ese ser incorpóreo sale, se desprende de ese cuerpo, y si es mala, va a un infierno a ser torturado con fuego, y si es buena, asciende al cielo para vivir con Dios. O sea, las almas malas van a un lugar de tormento, de castigo, y las almas buenas van al lugar de la gloria, donde pertenece Dios y los ángeles, donde habitan las huestes celestiales. Entonces, la pregunta es, y vuelvo a reiterar, si no hubiera pecado, no hubiera muerto, y hubiera vivido para siempre, eternamente, se hubiera llamado esa inmortalidad, ¿qué función entonces tendría esa alma inmortal dentro de los cuerpos de Adán y Eva? Ninguna. Ahora, otra pregunta que debemos hacer nosotros como testigos de Jehová: ¿fue Adán una persona individual o no? Porque si Adán se compone de alma y cuerpo, entonces la pregunta que debemos hacer es si Adán fue creada de una forma individual. Entonces entraría la parodia del alma inmortal. O sea, sería Adán cuerpo y Adán alma. Ya habrían dos Adán: el Adán carnal, que es el cuerpo, y el Adán espiritual, que es el alma inmortal. Serían dos Adán. Ahora, cuando Dios se comunicaba con Adán, otra pregunta, cuando Dios se comunicaba con Adán en el jardín del Edén, ¿con quién Dios estaba hablando? ¿Con Adán alma o Adán cuerpo? Entonces, ¿cuál era el verdadero Adán? ¿El Adán alma o el Adán cuerpo?
¿Cuál de los dos era el que se comunicaba con Dios? Entonces, cuando Dios condenó a Adán, que está en el registro de Génesis capítulo 3, que Dios condena a Satanás, condena a Eva y condena a Adán. La condena que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 3, del 1 al 4, ¿para quién fue dirigida? ¿Para el cuerpo de Adán o para el alma de Adán? O sea, ¿Adán alma o Adán cuerpo? ¿Quién fue el que pecó entonces? ¿O transigió la ley de Dios? ¿El Adán alma o el Adán cuerpo? ¿Para quién fue la condena? ¿Para el cuerpo o para el alma? Entonces, si el cuerpo de Adán fue el que pecó, o sea que es el Adán cuerpo, ¿por qué la Biblia dice que las almas necesitan ser salvas? Ahora invertimos la pregunta. Si fue el alma de Adán, el alma inmortal, la que pecó, ¿por qué tenía el cuerpo inocente de Adán, que es carne, que es hecho por los elementos de la tierra, que pagar por el pecado del alma? O sea, ¿qué culpa tuvo el cuerpo de Adán de lo que hizo el alma? Si realmente tiene veracidad de lo que se está afirmando. Entonces, hubieron dos condenas, una para el alma y una para el cuerpo. ¿Puede un evangélico, un pastor que cree en esta doctrina, creer que hubieron dos condenas, una para el alma y una para el cuerpo? Entonces, cuando nosotros analizamos estas preguntas, nos viene a la mente que la enseñanza de la inmortalidad del alma es una parodia, es una sátira inventada principalmente por Satanás. Voy a leerle el texto de Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis, no moriréis. Dice el texto, no moriremos. Cuando Eva habló acerca de la muerte, ¿a qué muerte se estaba refiriendo? La muerte espiritual. Porque muchos evangélicos, muchos protestantes utilizan mucho el término muerte para muerte. Hay dos tipos de muerte, muerte espiritual y muerte física. Claro, estamos de acuerdo. La Biblia habla de eso y principalmente el nuevo pacto. Pero ahí muerte no se está refiriendo a una muerte espiritual, se está refiriendo a una muerte física. Física generalizada completamente. Y es la misma muerte que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Un texto muy conocido, pero bueno, es bueno traerlo a colación. Eclesiastés, capítulo 9, verso 5, donde dice, por los que viven, porque los que viven saben que han de morir. Y ahí está hablando de la muerte física. Pero los muertos nada saben. Y ahí, cuando Adán y Eva murieron, no podía haber tenido un ser espiritual que se desprende del cuerpo, porque dice que los muertos nada saben. ¿Y por qué nada saben?
Dice, ni tienen más paga porque su memoria es puesta al olvido. Vamos a parar ahí. Dice que su memoria es expuesta al olvido. Si el alma inmortal, según los evangélicos, la iglesia protestante, dice que cuando muere el cuerpo, el alma sigue consciente. Y si sigue consciente, tiene que tener una memoria espiritual. Porque está consciente. Y a veces se ve mucho en las películas, cuando la persona muere, hay películas que enseñan la inmortalidad del alma, y la persona muere, se ve que el cuerpo sale, ese espíritu sale y se ve, él mismo se ve como que ya murió y dejó el cuerpo. Y esa alma sube a Dios. Pero aquí en Eclesiastés 9:5 está diciendo, su memoria es puesta en olvido. Así que si la memoria muere y queda al olvido, entonces ¿qué memoria tiene esa alma inmortal? De que está consciente de que está viva. O sea, murió como cuerpo, pero sigue consciente, esa alma inmortal sigue consciente de que está en otro estado espiritual, como alma inmortal. Pero dice que esa memoria muere también. O sea, muere el cuerpo y muere la memoria. Queda en la nada, en el éxtasis. Es como una persona que se opera y se pone anestesia general y no siente nada. Cuando entra en conciencia, quizás transcurrió 2 o 3 horas, pero no se acordó de nada. Así es la muerte. Entonces, Salomón, que escribió más de 3.000 proverbios, no creía en la inmortalidad del alma. Porque dice que los muertos nada saben porque su memoria es puesta en olvido. Dice el 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora dice el versículo 10, todo lo que tuviere en la mano, todo lo que tú tengas en la mano, para hacerlo, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, pero bueno, eso es otro tema, porque también la cristiandad dice que el Sheol es el infierno, pero bueno, eso es otro tema del infierno, que voy a tocar el tema del infierno. Compartan este video en todos los grupos. Dice el versículo 10, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dice que no hay, en la muerte, cuando uno muere, no hay ni ciencia, ni sabiduría. Y el versículo 5 dice que no hay memoria, ni ciencia, ni sabiduría, que está dentro de la memoria. Y si el alma inmortal tiene memoria, y esa alma inmortal está consciente que tiene sabiduría y ciencia, y el versículo 5 del capítulo 9 de Eclesiastés y el versículo 10 dice que no hay más formación ni amor, no hay nada, entonces las iglesias están mintiendo. Claro, hay otros temas, otros textos que utilizan ellos para el alma inmortal, que eso también lo vamos a analizar. Vamos a analizar todos los textos que ellos utilizan. Entonces, la pregunta sería, ¿fue creado Adán mortal o inmortal? Eso dependerá de usted creer si es cierto o no mediante las escrituras y mediante estos videos que estoy analizando con ustedes. Entonces ha sido un placer. Este video ha sido corto, pero era necesario traer la colación para comenzar la serie de videos del alma inmortal. O sea, vamos a hacer serie de videos del Espíritu Santo, de si Cristo es Dios. Vamos a hacer también serie de videos sobre el infierno, la inmortalidad del alma. También vamos a hablar del sábado. Vamos a hablar también de las doctrinas católicas. También vamos a hablar de los errores de las traducciones también. Y las supuestas realmente errores de traducciones de la traducción de Nuevo Mundo.
vamos a hablar de muchos temas, pero de una manera en orden. Y yo voy a especificar en todos los videos, voy a poner si es primera parte, segunda parte, tercera parte. Entonces, esta es la primera parte del alma inmortal, que se llama la parodia o la sátira de Satanás sobre la inmortalidad del alma. Y antes de irme, le voy a citar un diccionario que se llama el Diccionario Ilustrado de la Biblia. Y lo voy a dejar como referencia para la segunda parte del alma inmortal. Vamos a ver la opinión de las iglesias protestantes en cuanto al alma inmortal. Y este diccionario no es hecho por los testigos de Jehová. Vamos ahora a presentar. Aquí ven el diccionario de Wilton Nelson. Este diccionario no es hecho por los testigos de Jehová. Y vamos a buscar la parte donde dice alma. Vamos a buscar en la página, para ser más exacto, vamos a buscar la sección alma. Alma, aquí está. Alma. Pero voy a especificar en la página 34 y 35, donde ellos dicen de dónde proviene la inmortalidad del alma. Dice: en contraste con el pensamiento filosófico griego, Platón, es notable que el Antiguo Testamento jamás habla de la inmortalidad del alma. Así que el texto que cité, de Eclesiastés 9, 5 y 10, Salomón nunca habló de la inmortalidad del alma, y mucho menos Adán y Eva sabían de que tenían dentro de su cuerpo un ser espiritual que sobreviviría al cuerpo inmortal. Al contrario, se dice que la Nefesh muere, lo mismo que había dicho, donde Nefesh se traduce yo. La Nefesh no es algo distinto del cuerpo que baja al Seol, sino el ser humano total. Y los habitantes del Seol no se les llama almas. Escuchen, no se les llama almas ni espíritus, sino muertos. Hoy día es común reconocer muchas pruebas en el Antiguo Testamento para una doctrina de la supervivencia del ser humano después de la muerte. Pero estas pruebas, escuchen, llevan más bien a una enseñanza acerca de la persona total y no del alma en sentido platónico. Así que este diccionario que ustedes vieron en la página 34 y 35 echa por tierra la creencia de la inmortalidad del alma. Ahora, una cosa es que las personas que creen en el alma inmortal crean de que sea una doctrina falsa. Es una doctrina que se implantó por primera vez en el jardín de Edén, en Génesis capítulo 3, donde Satanás le dijo a Eva: no morirás. Y ahí se funda la inmortalidad del alma. Ahí se funda la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Ha sido un placer que todos ustedes, han habido como 32, 33 personas, aproximadamente 42 personas hay conectadas. Gracias por estar presentes. No lo he podido saludar porque son muchos, pero en otra ocasión sí los voy a saludar, y que pasen una feliz noche con su familia, y estaremos atentos a próximos videos sobre la falsa doctrina de la cristiandad. Un saludo para todos ustedes y que pasen una feliz noche o un feliz día, una feliz tarde en el país que ustedes se encuentren. Hasta luego.